Hola de nuevo. Bien, pues a continuación voy a grabar el vídeo correspondiente a la primera parte de la unidad 11. ¿De acuerdo? En esta unidad vamos a hablar de los equipos de trabajo. Ya sabemos que en FOL lo que estamos haciendo es prepararos un poquito para que tengáis los conocimientos fundamentales que os vayan a ayudar a desenvolveros en el lugar de trabajo, ¿no? Aparte de los conocimientos propios de vuestra profesión, ¿no? Entonces, pues en la primera parte hemos estado hablando del derecho laboral, luego hemos visto una serie de temas relacionados con la prevención de riesgos laborales y ahora vamos a ver una serie de temas de contenido relacionados con cómo desenvolverse en el ambiente de trabajo, cómo mejorar nuestras relaciones en el entorno de trabajo. El primero de esos temas es este, la unidad 11, en la cual vamos a hablar de los equipos de trabajo y de la comunicación en el entorno laboral. Y posteriormente pues vamos a hablar también de los posibles conflictos que puedan surgir en el trabajo y de las mejores técnicas de negociación, que será ya en la siguiente unidad, en la unidad 11, ¿de acuerdo? Bien, pero en esta primera unidad, en esta primera parte, solo vamos a hablar de los equipos de trabajo. En concreto vamos a diferenciar lo que es un grupo de un equipo, que no es exactamente lo mismo. Ahora lo explicaré con un poquito más de detalle. Vamos a hablar de las ventajas y los inconvenientes que tiene el trabajo en equipo, de los tipos de equipos de trabajo que existen en el ambiente laboral, de las fases del desarrollo de un equipo de trabajo, de las características que puede tener un equipo de trabajo eficaz o de los roles existentes en el equipo de trabajo. Empezamos con las diferencias entre el grupo y el equipo de trabajo. A ver, no es exactamente lo mismo. Un grupo podemos identificarlo con lo que todo el mundo tiene en la cabeza, pues cuando identifica una cadena de montaje, una clase, también por ejemplo, sería un ejemplo de grupo. Hay varias personas, pero cada una tiene objetivos individuales y particulares y una responsabilidad individual y particular. Es diferente que un equipo en el que los objetivos son compartidos y la responsabilidad es colectiva. Aquí tenemos en el dibujo, pues, por ejemplo, una colonia de hormigas, ¿no? Evidentemente, el objetivo individual de cada una de las hormigas es totalmente irrelevante, ¿de acuerdo? Lo que importa es el objetivo compartido de todo el equipo. Y la responsabilidad, pues por supuesto, es colectiva. O sale bien para todos o no sale bien para ninguno, ¿no? Sin embargo, en un grupo no. Un grupo como podría ser una clase, ¿no? Pues en una clase cada alumno concreto, pues tiene unos objetivos y una responsabilidad individual, aunque puedan tener unas normas comunes. Pero ya digo, es una responsabilidad individual. Más características. La organización en el grupo es más independiente. En una cadena de montaje, pues cada uno realiza una función muy particular. El reparto de tareas es más igualitario. Pues siguiendo con el ejemplo de la cadena de montaje, pues por ejemplo, si estamos haciendo zapatos, pues uno enhebrará los cordones, otro pegará las suelas, etcétera, etcétera, de una manera más o menos equitativa. Y además hay un liderazgo fuerte, Pues para mantener una disciplina que es necesaria para realizar esas tareas, pues tiene que haber un liderazgo más o menos fuerte. Pasaría también en una clase, ¿no? Sin embargo, en un equipo de trabajo, como puede ser un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, el reparto de las tareas es más flexible, ¿de acuerdo? Aunque el delantero tenga que marcar los goles y el defensa tenga que defender, en algún momento el delantero tendrá que defender o el defensa tendrá que marcar los goles, ¿de acuerdo? Y hay un liderazgo más compartido. En un momento dado, un miembro del equipo pues, puede dar un paso adelante y en otro momento dado pues, puede ser otro miembro del equipo quien dé ese paso adelante. Más características que podemos diferenciar serían pues que las decisiones en el grupo son normalmente impuestas, ya digo que hay un liderazgo fuerte, la comunicación puede ser inexistente, no tienen por qué comunicarse los miembros entre sí, pues lo que estamos hablando del equipo de montaje, el que pega la suela del zapato no tiene por qué comunicarse con el que corta el cuero, por ejemplo, o el que lo cose, ¿no? Y esto es muy importante, el resultado es la suma de resultados individuales, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el equipo las decisiones son más consensuadas, suele haber más comunicación y lo más importante, las sinergias de resultados son mucho más importantes que la suma de los resultados individuales. ¿Qué quiere decir esto?
Pues el ejemplo más claro es el de la hormiga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pequeño agujero que haga una hormiga, no, digamos que individualmente no tiene ninguna importancia, pero cuando sumas los resultados de todas las hormigas, resulta que, pues, que han hecho a lo mejor una estructura la cual pues pueden vivir con seguridad durante un tiempo determinado y que tiene una complejidad que una a una pues no sería pensable, ¿de acuerdo? Un ejemplo también muy claro sería los trabajos creativos, ¿de acuerdo? En un trabajo creativo, pues cuando hay varias personas pensando una idea, pues una empieza la idea, otra la matiza, a partir de esa idea se ocurre otra mejor, etcétera, etcétera, y el resultado que consigue el equipo, pues es muy superior a la suma de los resultados individuales, ¿eh? En este dibujo, pues más o menos se expresa algo así, ¿no? Entre todos, pues pueden alcanzar un nivel mucho más alto. Una vez que tenemos claro cuál es el concepto de equipo y cómo diferenciarlo de grupo, pues vamos a hablar un poquito de las ventajas y los inconvenientes que tiene trabajar en equipo o no trabajar en equipo. Ya digo que no todos son ventajas, ¿de acuerdo? Tampoco hay que idealizar el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Es verdad que cuando se funciona bien hay una mayor creatividad, eso puede derivar en una mayor productividad, hay más posibilidades de resolver los problemas. Lo clásico que se dice que 4 ojos o 6 ojos ven más que dos, pues bueno, eso en el trabajo en equipo pues se puede desarrollar. Hay mayor compromiso y mayor responsabilidad porque las normas no te vienen impuestas de otro lado, ni las conductas, sino que más o menos se van haciendo con cierta libertad y autonomía y eso produce también una mejor satisfacción, un mejor clima laboral y una mejor comunicación. O sea, cuando el trabajo en equipo funciona bien, es muy satisfactorio y muy productivo. Sin embargo, eso no siempre sucede y también hay inconvenientes, porque el trabajo en equipo puede fomentar un cierto tipo de holgazanería social. Es decir, pues como hay varios trabajadores, el más flojo, el que menos ganas tiene de trabajar, puede hacerlo y camuflarse, ¿no? Pues con sus compañeros que sí están haciendo bien el trabajo. Entonces no se nota que no lo hace, ¿no? Puede haber mayor riesgo, algún trabajador se puede arriesgar más de la cuenta pues porque piense que ya habrá otro que le tape su error, o lo contrario, reducción de crítica, que es no querer hacer algún comentario que puede ser constructivo para evitar la crítica que te puedan hacer los compañeros. A veces eso dificulta la comunicación, puede haber incluso peleas o discusiones y eso hace que sea más lento el trabajo o incluso que haya más riesgo de control y de manipulación, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hay más personas y los manipuladores, pues, si quieren manipular, pues tienen más posibilidades de hacerlo. Bien, la siguiente fase sería los tipos de equipos de trabajo. Ya hemos visto las ventajas y los inconvenientes y la diferencia entre grupo y equipo. Y vamos a diferenciar los tipos fundamentales de equipos de trabajo. Bueno, básicamente los podemos distinguir entre equipos permanentes o equipos temporales. Los equipos permanentes pues tienen vocación de permanecer en el tiempo en esa organización. Pues por ejemplo, un equipo directivo, ¿no? Y un equipo temporal pues es un equipo que se monta para solucionar un problema concreto o para estar un tiempo determinado, ¿no? Los equipos pueden ser formales o informales. El equipo formal es el que establece pues el jefe, ¿no? de la empresa, que dice, bueno, pues vosotros vais a formar un equipo que se va a dedicar a esto o al otro. Y el equipo informal es el que los propios trabajadores pues forman pues, por afinidad, por caerse mejor, por trabajar más cerca, etcétera. Y es el típico equipo que se forma pues en las mesas de las cafeterías, en los desayunos o de las comidas de empresa, ¿no? Los equipos pueden ser también horizontales o verticales. Los equipos horizontales es entre trabajadores que tienen una misma jerarquía dentro de la empresa, pues los trabajadores de un mismo departamento que ejercen una misma función, o equipos verticales, ¿de acuerdo? Entre un jefe, su subordinado y el subordinado de este subordinado, pues pueden formar un equipo vertical, ¿de acuerdo? Y también puede haber diferentes equipos, pues en función de la función, ¿eh? Puede darse un equipo para solucionar un conflicto, pues por ejemplo una mesa de negociación con los representantes sindicales y los responsables de la empresa para solucionar una reclamación sobre una posible subida de salario. Entonces sería un ejemplo de equipo para solución de conflictos o para tomar decisiones. Pues bueno, vamos a reunirnos el equipo directivo con una representación de los trabajadores para, no sé, tomar nuevas decisiones relacionadas con nuevas medidas de prevención de riesgos
o incluso relacionadas con tomar o no una decisión traumática como puede ser un ERTE o un ERE en una empresa, un despido, etcétera. O equipos de producción, pues mira, os vais a reunir los trabajadores de este determinado modo pues para producir más, ¿vale? Pues para, pues no sé, en un taller, por ejemplo, pues agrupar a los trabajadores en grupos de 2 o de 3 para desarrollar determinado tipo de reparaciones, ¿no? Podría ser un ejemplo. Una vez que ya conocemos los tipos de equipos de trabajo, puede ser buen momento para analizar las fases que se dan en el desarrollo de los equipos de trabajo. Bien, todos hemos formado parte de algún equipo en algún momento dado, aunque sea simplemente, pues no sé, para jugar con los amigos, ¿no? Que eso funciona también con unas reglas muy similares a la que sería un equipo de trabajo. Y luego en el ambiente laboral, pues todo eso se da también. Al principio el equipo se forma, la gente se empieza a conocer y bueno, tiene normalmente buen ánimo, buena disposición, pero luego empieza a haber pues fricciones, rifirrafes y posibles problemas, ¿no? Lo que hemos llamado aquí la fase de tormenta, ¿de acuerdo? Esa fase, pues bueno, si los miembros del equipo pues, son más o menos diligentes y razonables, pasa y se da una fase de normalización en la cual se llegan a una serie de acuerdos que más o menos son aceptados por todos los miembros del equipo. Una vez que se da esa normalización, el equipo alcanza su madurez y bueno, ya puede producir de un modo más que razonable, ya alcanza su máximo pico de producción. Y por último, pues una vez que el equipo ha alcanzado sus objetivos o ha pasado su tiempo, pues bueno, sería la fase de disolución y pasaríamos pues a formar otro equipo. Bien, una vez que hemos visto ya los primeros apartados, vamos a ver los dos últimos, que serían cuál es la característica de un equipo de trabajo eficaz, porque hay equipos de trabajo eficaces y equipos de trabajo que no son eficaces. ¿De acuerdo? Es muy importante tener objetivos comunes, claros y bien formulados. Aquí tenemos los objetivos SMART, formulados con el acrónimo SMART, que es que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una fecha acotada en el tiempo. Eso es muy importante, no me extiendo más porque si no se haría muy largo. El equipo tiene que tener un pensamiento positivo, tener medios suficientes, si no es muy frustrante, una comunicación abierta entre sus miembros, flexibilidad, ya hemos hablado antes del equipo de fútbol, normas claras y compartidas, también lo hemos hablado antes en las fases del desarrollo, un liderazgo eficaz, flexible pero eficaz, y una colaboración constante y un reconocimiento y aprecio entre los miembros. Y también es muy importante una evaluación periódica. Dicen que lo que no se evalúa, se devalúa. Es muy importante saber si se han alcanzado esos objetivos y en el caso de que no se hayan alcanzado, pues por qué y cómo ir mejorando. Por último, la unidad se hace un pequeño repaso sobre los roles más habituales en el equipo de trabajo. Bien, se suelen clasificar, o en la unidad se establece esta clasificación entre roles mentales, pues siempre hay algún miembro que es más cerebral, que tiene un cierto conocimiento y una cierta capacidad de analizar los temas, o uno que es más especialista porque conoce de un tema concreto, o uno que le gusta más hacer un análisis de todo y evaluarlo, ¿no? Los roles sociales hay uno que se dedica más a coordinar, uno que se puede dedicar más a investigar, otro más a unir los distintos miembros, ¿no? El clásico de no os peleéis, venga, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, ¿no? Y por último, los roles de acción, como puede ser el implementador, venga, vamos a poner esto en marcha, el finalizador, venga, vamos a rematarlo, o el impulsor, venga, no nos durmamos, que esto hay que sacarlo adelante. Pues ya hemos hecho el repaso completo a esta primera parte de la unidad 11, los equipos de trabajo. Hemos hablado de la diferencia entre grupo y equipo, que no es exactamente lo mismo. Hemos hablado de las ventajas y los inconvenientes que tiene trabajar en equipo, de los diferentes tipos de equipos de trabajo, las fases que va pasando un equipo desde que nace, digamos, hasta que muere, cuáles son las características que debe tener un equipo de trabajo eficaz y los roles diferentes roles pues destacables en los equipos de trabajo y que se dan con cierta frecuencia. Y nada, pues con esto hemos terminado esta parte de la unidad. En el siguiente vídeo voy a explicar el otro mapa mental que habla de la comunicación dentro de los equipos de trabajo. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.